La semana anterior estuvimos reflexionando en el comienzo del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estuvimos hablando de un mensaje, o el título del mensaje es precisamente lo que Jesucristo empezó a hacer: a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios? Bueno, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje del evangelio del reino de Dios. Un mensaje que cambia vidas, un mensaje que salva personas, un mensaje que puede llevarnos de las tinieblas a la luz admirable, un mensaje que puede llevarnos o transformarnos para convertirnos en herederos y coherederos juntamente con Cristo de la gracia eterna. Ahora bien, ese mensaje tan glorioso que Cristo empezó a predicar no era solamente para las personas que vivían en la región de Galilea en el tiempo de Jesús. Ese mensaje que Jesús empezó a predicar, ese mensaje del reino de Dios, ese mensaje que cambia vidas, ese mensaje que transforma, que renueva, que trae vida donde hay muerte, ese mensaje del evangelio debía predicarse en cada lengua, en cada tribu, a cada nación, hasta los confines de la tierra. Por esa razón, no nos debería de sorprender que nuestro Señor Jesucristo, como Rey y siervo, predicando ese mensaje, eligiera a hombres débiles, a hombres comunes y corrientes, y como alguien ha dicho, más corrientes que comunes, ¿verdad?, para predicar ese mensaje del evangelio. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana, que he titulado Los 4 pescadores. Aunque también podríamos llamarle los 4 pecadores, ¿verdad? Los 4 pescadores. Indudablemente el evangelio de Marcos es un evangelio acelerado, un evangelio muy rápido. Ya hemos dicho que la palabra favorita de Marcos, ¿cuál es? Inmediatamente. Es un evangelio acelerado. Él quiere contar un relato rápido. Así que Marcos no nos cuenta los detalles o todos los detalles del llamamiento de estos 4 hombres. Él no entra en profundidad en todos y cada uno de los detalles, ya que, dicho sea de paso, y yo quiero que usted tenga esto como algo muy claro en su mente, los evangelios no son biografías de Jesús. Vuelvo a repetir, los evangelios no son biografías de Jesús. De hecho, el evangelista Juan nos dice al final del evangelio de Juan que si nosotros tuviéramos escritas todas las cosas que hizo Jesús a lo largo de su vida y ministerio, no nos alcanzarían los libros en el planeta para poder escribir todo lo que él hizo y todo lo que él dijo. Así que los evangelios no son una biografía de Jesús, son tratados teológicos de la vida y de la obra, especialmente de la obra de Jesucristo de Nazaret. Pero siempre es bueno que cuando nos planteamos un relato, cuando nos ponemos en un relato, siempre es bueno que nosotros entendamos el contexto, lo que está alrededor del relato, porque eso nos puede dar un poco más de luz. Ahora, nosotros sabemos por el contexto de otros evangelios, especialmente el evangelio de Juan, sabemos algunas cosas importantes alrededor de este llamado a estos 4 pescadores. Lo primero que sabemos, hermanos, con estos 4 pescadores es que no era la primera vez que ellos hablaban con Jesús. No era la primera vez que ellos escuchaban a Jesús. No era la primera vez incluso que ellos habían tenido una comunicación cercana con Jesús. El evangelio de Juan nos cuenta que al menos Andrés y Juan y tal vez Pedro quizá ya habían hablado en una ocasión anterior, probablemente un año antes de esto que estamos leyendo en nuestro relato. Probablemente ellos ya habían hablado con Jesús. Lo segundo que nos cuentan los evangelios de manera general es que al parecer, y escuche esto que es importante, al parecer, a pesar del encuentro que ellos habían tenido con Jesús, estos 4 hombres habían vuelto a sus labores. Estos 4 hombres habían vuelto a trabajar como pescadores, y allí se encontraban a la orilla del mar de Galilea pescando. Por cierto, y debo agregar aquí algo que es importante, porque a veces nosotros pensamos, eran pescadores. Eran pescadores. Eran, hasta lo podemos decir despectivamente, eran pescadores, hombre.
no eran médicos, no eran abogados, no eran políticos, eran pescadores, ¿verdad? Lo decimos despectivamente. Sin embargo, la pesca en el tiempo de Jesús alrededor del mar de Galilea era un negocio muy rentable. Era, de hecho, un buen negocio. Las personas, de hecho, cambiaban de lugar como les pasó a Simón y Andrés. Ellos cambiaron de lugar. Ellos eran oriundos de Betsaida, pero ellos habían cambiado y habían ido a vivir a Capernaum porque era un lugar más céntrico para la pesca. Les convenía. La pesca era un negocio que daba en aquel tiempo. De hecho, sabemos por algunos historiadores que habían aproximadamente, algunos más o menos, ¿verdad? Pero más o menos como unos 2,000 pescadores en ese momento, 2,000 barcas. Y habían muchos peces de todo tipo. Era un lugar abundante para la pesca. Ahora, al entrar en nuestro texto, en el Evangelio de Marcos, vemos cómo Jesús llama específicamente a 4 hombres para que lo sigan como discípulos. ¿Quiénes eran esos 4 hombres? Y de verdad, hermano, le invito una vez más a que no demos por sentado cada texto que leemos en los evangelios. Esto ya lo leí. Y a veces, mire, a veces entramos en una especie de comodidad mental. Yo ya me sé esta historia. Es más, yo estoy seguro de lo que va a predicar el pastor el día de hoy. Seguro que él va a hablar algo acerca del llamado a evangelizar, ¿verdad? Porque os haré pescadores de hombres. Algo de eso va a hablar, seguro. No cerremos nuestras mentes, sino dejémonos sorprender de la misma forma que los primeros lectores de Marcos cuando leyeron este evangelio. Ahora, ¿quiénes eran estos primeros hombres que Jesús escoge? Estos 4 hombres. El primero de ellos es Simón. Su nombre era Simón, hermanos. Vuelvo a repetir, su nombre era Simón. Pedro es un apodo. Pedro es un nombre que Jesús le dio, es un sobrenombre. Pedro viene de la palabra griega Petros, que significa piedra, o Cefas también, piedra. Así que había sido un sobrenombre que Jesucristo le puso. Pero su nombre, el nombre Pedro o Simón, es mencionado siempre en todos los evangelios en el primer lugar en la lista de los apóstoles. Ahora, este hombre tenía una característica, y yo sé que usted sabe cuál es la característica. Pedro era impetuoso e impulsivo, ¿no es cierto? Pedro era el cortaorejas. Pedro era el compañero de equipo que tú no lo quieres tener en una manifestación pacífica, ¿verdad? No, él no, porque él es un infiltrado, ¿verdad? De los que se va a meter a destruir cosas, ¿verdad? Pero curiosamente él llegó a ser líder de los 12. Él llegó a ser el líder de los 12 discípulos. Y aunque negó a Jesús en 3 ocasiones, este hombre Simón Pedro al final de la historia se convirtió en la voz de la iglesia primitiva en los primeros grandes avivamientos en el libro de los Hechos. Así que no nos perdamos de vista que Jesús hace un llamado especial a una persona en particular porque él tenía algo en mente para él. El segundo en la lista es Andrés, hermano de Pedro, originario de Betsaida, dice el evangelio también. Curiosamente, Andrés es el que siempre estaba trayendo personas a Jesús. Andrés estaba tan sorprendido por el maestro, tan impactado por quién era Jesús, que él le traía gente. Mira, ven, él es Jesús, te lo presento, él es el gran maestro. Él estaba muy sorprendido por Jesús. Pero por lo que vemos en los evangelios, el rol de Andrés era más bien logístico. Él se encargaba detrás de cuidar la parte logística del ministerio de Jesús, y eso lo hacía o lo convertía en una persona muy temerosa. Andrés fue el que llegó con Jesús y le dijo: maestro, no tenemos comida, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús le dice: bueno, denles ustedes de comer. Yo creo que Andrés ha de haber puesto una cara de sorpresa, pero no hay. ¿Cómo? No es posible, no tenemos el dinero suficiente. No hay dinero. Él era un hombre muy preocupado, había preocupación en su corazón. El tercero en nuestra lista es Jacobo.
hijo de Zebedeo, y fue llamado por el mismo Jesús hijo del trueno, junto con su hermano Juan. ¿Por qué fue llamado hijo del trueno? Porque era muy brillante, ¿verdad? No, ¿por qué era llamado hijo del trueno? Por sus constantes arranques de ira. Señor, no te quieren recibir en Samaria. ¿Quieres que oremos y que caiga del fuego, del cielo fuego, para que queme a esos inmundos incircuncisos? Tú no sabes de qué espíritu eres, le dice Jesús. No sabes de qué espíritu eres. En otras palabras, le dijo, mira, yo no sé si eres del diablo o eres un seguidor mío, pero algo malo hay en ti, hijo del trueno, constante en arranques de ira. Pero al final, y curiosamente, Jacobo fue el primero de los discípulos de Cristo en ser mártir en la iglesia. Él fue el primero en morir por predicar y defender el evangelio de Jesucristo. El último en la lista es Juan, hijo de Zebedeo también, que también fue llamado hijo del trueno junto con su hermano. Él era iracundo y despuntaba con sus arranques de ira también. Pero más adelante, curiosamente, Juan, ¿cómo es llamado? El discípulo amado, el discípulo del amor. De hecho, la historia nos cuenta que en muchas ocasiones, casi todo el tiempo, cuando a Juan se le daba el privilegio de hablar en público frente a la congregación, Juan siempre decía, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama conoce a Dios. El amor se convirtió en algo esencial en su vida. Él murió aproximadamente en el año 100 después de Cristo de forma natural y él fue entonces el último de los apóstoles de Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué me he tomado el tiempo para hablar acerca de ellos? Porque aunque son muy diferentes, y de verdad esto es importante que usted entienda esto, aunque ellos son muy diferentes, en esencia comparten dos cosas que los hacen un cuarteto muy peculiar. En primer lugar, los cuatro hermanos eran pescadores. Y eso es curioso porque generalmente cuando un rabino buscaba a sus discípulos para que lo acompañaran en una empresa de predicación o de difundir algún mensaje, generalmente los rabinos no buscaban a personas poco instruidas como los pescadores, porque sí les iba bien económicamente, pero ellos no estaban instruidos en la ley, no estaban instruidos en la Torá, no tenían conocimiento espiritual, digámoslo así. Nunca, de hecho, hubo un rabino en la historia que escogiera como los primeros miembros de su equipo a un grupo de pescadores. Pero ahí está Jesús, a la orilla del mar de Galilea, y no escoge rabinos, no escoge fariseos, no escoge saduceos, escoge ¿a quién? Pescadores. Pero en segundo lugar, algo que es peculiar dentro de este relato de estos cuatro pescadores es que ellos eran hombres débiles de carácter, y yo espero haberlo dejado claro. Pedro era un hombre intemperante. Su hermano Andrés era temeroso. Jacobo y Juan eran dos iracundos que tenían la mecha demasiado corta. Ellos eran hombres débiles en su carácter. Sin embargo, hermanos, y esto es elemental e importante en nuestro relato, Jesucristo los escoge, Jesucristo los llama y Jesucristo los transforma de ser rudos pescadores sin educación a ser instrumentos de su gloria para la salvación de muchos. Según las normas del mundo, hermanos, estos cuatro hombres, estos cuatro pescadores que se convirtieron en discípulos de Cristo, según las normas del mundo, no califican. Según las normas del mundo, no califican. Estos cuatro hombres son de todo menos buenos para hacer algún tipo de obra espiritual, entre comillas. A los ojos del mundo no eran sabios, no eran poderosos, no eran nobles, pero como dice la palabra del Señor, a Dios le plació escoger lo necio del mundo para avergonzar a los sabios.
así es su gracia. Y hermano, esto me lleva inmediatamente a pensar en la infinita, gloriosa y majestuosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor escoge por gracia inmerecida a aquellos que no merecemos nada. ¿Qué hubiera podido merecer un hombre que se dedicaba constantemente a pescar pececitos, a vender los pececitos en el mercado del pueblo? ¿Qué tipo de calificación tenía él? Hermano, usted sabe que los fariseos pasaban entre 2 a 5 años preparándose, estudiando la ley y la Torá, para poder ellos entonces enseñar a otros. Sin embargo, Dios tomó a estos hombres por gracia, para demostrar su gracia. Y esto es algo que nos debería de llenar de profundo gozo y aliento en nuestro caminar como discípulos de Cristo en la tierra. Porque precisamente, hermanos, es cuando somos débiles, vuelvo a repetir, es cuando somos débiles y nos ponemos en las manos transformadoras de Cristo, que el Señor es glorificado y magnificado. Es precisamente a través de nuestra debilidad que el Señor es glorificado y magnificado. Como bien dijo el apóstol Pablo, a Dios le ha placido poner este glorioso tesoro del evangelio en vasos de barro, para que la excelencia de la gloria sea de Él y no nuestra. ¿Se recuerda el momento en Hechos capítulo 2 donde los discípulos empiezan a proclamar las maravillas de Dios, empiezan a proclamar las virtudes de Dios, y lo hacían en diferentes idiomas, en medo, en persa, en egipcio, en griego, en todas las lenguas conocidas, y las personas se quedaban atónitos y decían: ¿no son estos galileos? ¿No son estos débiles, pequeños y sin ningún tipo de instrucción? ¿Cómo es que ellos están glorificando a Cristo? Hermano, eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Pone el bendito tesoro del evangelio en vasos de barro como nosotros. Nos llama por gracia, nos seduce hacia Él, nos transforma en su gracia y a través de su gracia, para que cuando las personas contemplen lo que Dios ha hecho en ti, no les quede mayor o menor duda. Ellos solamente puedan decir: gloria sea al bendito nombre del Señor. Ahora bien, este grupo particular de hombres recibió un llamado particular que cambió totalmente el rumbo de sus vidas. El llamado particular que estos 4 hombres recibieron en aquel momento fue: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese fue el llamado particular que recibieron estos 4 hombres de manera particular. Y aunque de verdad este es un texto, y permítame utilizar 2 palabras teológicas, este es un texto descriptivo que nos muestra una historia, un acontecimiento. No es un texto prescriptivo que nos muestre cómo debemos nosotros de actuar, o que sea un texto de mandamientos. Pero aunque es un texto de una descripción histórica, hermanos, bien podemos nosotros tomar esto, las implicaciones dentro de este llamado de estos 4 pescadores, y aplicarlas también al llamado que Cristo nos hace a cada uno de nosotros el día de hoy. Entonces vuelvo a repetir, aunque no podríamos aplicarlo de forma literal, ¿verdad? Esto no es un texto que lo podemos aplicar de forma literal. Hay ciertas implicaciones dentro de este llamado que son también para nosotros el día de hoy. Y eso me lleva a nuestro segundo encabezado de esta mañana, y en el que vamos a dedicar más tiempo. El segundo encabezado es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús. Y vuelvo a repetir, Cristo viene a estos 4 pescadores y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En estas palabras y en los acontecimientos que ocurrieron alrededor de todo este llamado, nosotros podemos encontrar algunas implicaciones. La primera de ellas es que el llamado de Jesús implica seguirle a Él. Wow, qué revelación, ¿verdad?
Esta semana al pastor le costó muchísimo preparar el mensaje, ¿verdad? Sí, hermano. Alguien puede decir que esto es demasiado obvio, que no es la mayor de las revelaciones espirituales, que es obvio que si Cristo te llama es para seguirle a Él. Ahora, el texto claramente nos dice: venid en pos de mí. Cristo está haciendo ese llamado y le dice a ambos hermanos, a los dos grupos de hermanos, les dice: vengan en pos de mí. Y esto es importante porque, mira, hermano, los rabinos de la época de Jesús, cada vez que llamaban a discípulos, los instruían no a seguirlos a ellos. ¿Me sigue? Los discípulos no debían de seguir a sus rabinos. Los rabinos generalmente instruían a los discípulos a seguir las tradiciones de la ley, o incluso a seguir la tradición oral de algún grupo en particular de personas, como los fariseos o los saduceos. Pero Jesús le ordena, porque la palabra es literalmente un imperativo: venid, vengan. Es una orden. ¿Usted le ha ordenado a alguno de sus hijos, los que son papás? A ver, ven, acércate. No, que no sé qué. Que vengas. Eso es una orden, ¿verdad? Hay una diferencia. Bueno, pues eso está diciendo Jesús. Jesús está ordenándoles: vengan en pos de mí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debían ellos ir en pos de Jesús? Hermanos, porque Jesús no es un simple maestro. Jesús no es un rabino cualquiera. Jesús no es un fariseo más. Jesús no es un simple saduceo que va a ser parte del Sanedrín. Jesús no es un maestro más del pueblo de Israel. Ni siquiera es un gran profeta o el último de los grandes profetas. Hermano, Jesús está haciendo este llamado a los discípulos para que le sigan a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús les está haciendo este llamado de seguirle a Él, no porque Él sea un gran maestro, sino porque Él es el profeta verdadero, Él es el sacerdote verdadero y Él es el rey verdadero. Hermanos, el llamado de Cristo es a seguir al Rey Jesús. Yo soy el Rey, te dice Él. Sígueme a mí. Yo no quiero que sigas a mí y a otra cosa. No, sígueme a mí. Ven detrás de mí. Hermanos, Él es el único digno de ser seguido. Y ese es el llamado que Cristo nos hace a todos nosotros. El mismo llamado que les hizo a ellos es el que nos hace a todos nosotros. Y hermano, no te pierdas en esto, por favor. Cristo no te llama a seguir una institución. Cristo no te llama a seguir a una iglesia. Cristo no te llama a seguir a un hombre o a un conjunto de doctrinas o reglas humanas preestablecidas. Cristo no te llama a seguir la instrucción. Es que yo voy a esa iglesia porque el pastor, qué bonito predica usted. No, Cristo no te llama a seguir a un hombre. Cristo te llama a seguir a Cristo. Te llama a seguirle a Él. Hay gente a la que se le pregunta: mira, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Y sabe cuáles son las respuestas más favoritas del mundo de hoy? Yo soy cristiano porque voy a la iglesia X. Esas son las respuestas. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia cristiana X, ¿verdad? Póngale el título que usted quiera a esa iglesia. Hermano, bajo esa misma idea que plantean estas personas, yo te pregunto: si tú pasas tiempo en un gallinero, ¿te conviertes en una gallina? Si tú pasas tiempo en un rastro, ¿te conviertes en un toro? No, ¿verdad? Eso es ridículo. Esa es una idea sumamente ridícula. Del mismo modo que tú pases tiempo en una iglesia cristiana no te hace cristiano. Tú has recibido un llamado personal a seguir a una persona. Vuelvo a repetir otra vez, porque ese entusiasmo del día de hoy está potente, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Cristo te ha llamado, te ha hecho un llamado personal a seguir a una persona, a seguir a Cristo. El llamado cristiano es seguir a Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, amar a Cristo
y abrazarte a Cristo con fe como tu único Señor y el suficiente Salvador de tu alma. Ese es el llamado que tú has recibido. Tú no eres cristiano porque asistas a una iglesia. Ahora, no me malinterprete. El llamado de Cristo es a seguir a Cristo. Pero obviamente nosotros que conformamos la iglesia de Cristo estamos llamados a permanecer en unidad y juntos reunirnos como iglesia de Cristo. No nos equivoquemos en eso. Así que somos llamados para estar juntos, los unos con los otros. Sin embargo, hermanos, y vuelvo a repetir una vez más, el llamado de Cristo es seguir a Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, amar a Cristo y abrazarte a Cristo por la fe. Si tú no te has abrazado a Cristo por la fe todavía, mira, no lo esperes más. Cristo es lo único que tú necesitas. Cristo es suficiente para ti. En segundo lugar, nosotros vemos de este llamado que el llamado de Jesús implica un seguimiento permanente. Un seguimiento permanente. Cuando Jesús le dijo a estos 4 hombres, venid en pos de mí, el verbo en el lenguaje original es esa palabra venid, esa palabra que usted ve aquí, venid, se encuentra en presente activo. Ahora, nosotros no tenemos en español este tipo de palabras que tienen en el idioma griego, pero esta palabra significa o hace referencia a un acto continuo que implica permanencia. De hecho, podríamos nosotros traducir esta palabra simple venid, podríamos traducirla como manténganse viniendo en pos de mí. Esa es la idea de Jesús. Manténganse viniendo en pos de mí. ¿Me siguen, hermanos? Así que el llamado de Cristo, el llamado que Cristo nos hace como discípulos es un llamado permanente. Cristo te dice, mantente todo el tiempo viniendo en pos de mí. No se trata de ir en pos de Jesús y después irte a tu casa. Ese no es el llamado de Cristo. Hermanos, no podemos ser discípulos de Cristo un día sí y un día no y otro día tal vez. No podemos ser discípulos de Cristo cuando se nos antoje. El verdadero seguidor de Cristo lo sigue constantemente, activamente y permanentemente. Constantemente, activamente y permanentemente. Vuelvo a repetir otra vez porque creo que no ha quedado claro. Constantemente, activamente y permanentemente. Las 24 horas del día, los 365 días del año. No solo el domingo, hermano, no solo el domingo. Yo no soy un cristiano de domingo. Yo soy un cristiano que sigue permanentemente el llamado. Ven, mantente viniendo en pos de mí todos los días de tu vida. Hermano, en nuestro trabajo, la gente podría decir de ti que eres un cristiano. Ejerciendo la paternidad, nuestros hijos podrían decir de nosotros que somos buenos cristianos. En nuestros matrimonios, nuestro cónyuge podría decir de nosotros que somos cristianos. No, ese es medio del diablo, siento yo. Incluso, hermanos, en nuestras decisiones más pequeñas y que aparentemente no tienen mucho sentido, somos llamados a ir en pos de Cristo. El predicador inglés Charles Spurgeon solía decir con constancia que Cristo es el gran capitán de nuestras almas. Cristo es el gran capitán de nuestras vidas. Él es el que dirige el barco. Yo solamente soy un miembro de la tripulación. Yo no conduzco. Él lleva el bote. Tienes 2 opciones: o ir dentro del bote o estar fuera del bote. Tienes 2 opciones: o ser llevado por Jesús, mantenerte constantemente yendo hacia Cristo, o no estar con Él. En tercer lugar, el llamado de Jesús implica, y hemos dicho, número 1, el llamado de Jesús implica seguirle a Él. Número 2, el llamado de Jesús implica seguirle permanentemente. En tercer lugar, el llamado de Jesús implica seguirle sin condiciones. Ahora, en la Biblia Reina Valera tenemos un gran conflicto que lamentablemente en nuestro idioma español, especialmente latino, nosotros tenemos esa complicación idiomática.
Cuando usted lee la Biblia en la Reina Valera, en el verso 18, dice que cuando Jesús llamó a los discípulos, dice, luego le siguieron. ¿Ha visto usted eso? Luego le siguieron. Y esa palabra luego en nuestro idioma la pareciera como que es al rato, ¿verdad? Después, ¿verdad? ¿Y cuándo vas a ir a la iglesia? Luego, al rato, cuando me den ganas, ¿verdad? Esa palabra luego en nuestro vocabulario no está muy bien escrita. Por eso es que la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas, que tiene un lenguaje más americanizado, utiliza la palabra correcta. La palabra en el original es inmediatamente. La palabra favorita de Marcos, ¿verdad? Inmediatamente. Hermanos, cuando los discípulos escuchan el llamado de Jesús, inmediatamente le siguieron. No luego, no al rato, no terminaron de pescar, no guardaron sus redecitas, inmediatamente le siguieron. Ellos no cuestionaron el llamado de Jesús, no le pusieron condiciones. ¿Se imagina usted que de pronto Pedro, Andrés, Jacobo y Juan se hubieran parado en la orilla y le hubieran dicho a Jesús, a ver, espérate, Señor, detente un momento, explícanos, porque tú nos estás diciendo, síganme? Esto está raro, ni el Chapulín Colorado hace eso. Síganme los buenos, dice. No entiendo, eso no tiene sentido. ¿Qué vamos a hacer? Explícanos. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? ¿No es verdad? La mayoría de nosotros preguntaríamos eso. Hermano, ¿me acompaña? ¿Me acompaña? Vénganse conmigo. ¿Qué es lo primero que usted pregunta? ¿A dónde? Es más, si usted está apurado, ¿qué más preguntaría? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? ¿Verdad? Y si yo le digo, mire, es que vamos a salir del país y vamos a irnos a una región del mundo donde el evangelio de Cristo es perseguido. La pregunta inmediata sería, ¿y cuándo vamos a volver? ¿O vamos a volver? ¿Y mi familia? ¿No haría usted esas preguntas? Bueno, nuestro relato dice que ellos se callaron la boca e inmediatamente fueron detrás de Jesús, porque el llamado de Cristo implica seguirle sin condiciones. Ellos no cuestionaron, ellos tampoco pusieron condiciones. El texto dice, al instante le siguieron, inmediatamente. Ahora, hermano, ¿sabe qué me llama la atención? Profundamente me llama la atención un texto donde nosotros vemos lo contrario. Sí, hay un texto donde nosotros encontramos en los mismos evangelios algo que es al revés. En Lucas capítulo 9, versos 59 a 60 dice, Jesús hablándole a gente para que lo siguiera, dice, a otro dijo, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. El llamado de Cristo debe ser sin condiciones. Señor, pero espérate, es que yo te quiero seguir, pero es que hay muchas cosas en el mundo que yo quiero todavía experimentar. Yo he escuchado jóvenes decir eso. He escuchado a jóvenes decir, no, pero es que yo estoy demasiado joven, yo necesito disfrutar. Cuando sea viejo, yo iré en pos de Jesús. Es más, yo seré un buen cristiano. Eso dicen muchas personas. Cristo pide de nosotros que le sigamos sin condiciones. Cristo pide de nosotros que digamos con los ojos cerrados, aquí estoy, Señor, soy tuyo, haz lo que tú quieras conmigo, haz de mí lo que tú quieras hacer. Ese es el llamado de Cristo. Un llamado que exige que tú vengas y le digas a Él, Señor, mira, en el contrato de mi vida yo pongo una firma al final. Escribe tú lo que quieras en el contrato. A dónde me quieras llevar, a qué lugar yo deba ir, en qué condiciones deba hacerlo, cuál deba ser mi camino, mi destino, cuáles sean los pasos que yo deba dar. Eso lo dejo en tus manos.
yo pongo una firma al final en arrepentimiento y fe, sabiendo que soy tuyo, te pertenezco. Eso es lo que Cristo demanda de nosotros. Ahora, hermano, esto es mucho más profundo de lo que parece, porque estamos hablando de la salvación misma. No estamos hablando de un simple seguimiento, estamos hablando de la salvación. Y tú no vas a correr inmediatamente en pos de Cristo sin condiciones, a menos que el Espíritu Santo esté en tu interior. Por eso cuando la gente dice, sí, pero es que seguir a Cristo es muy complicado y yo puedo el domingo nada más a la iglesia. Mira, muy probablemente ese tipo de personas no han nacido de nuevo. Muy probablemente ese tipo de personas no tienen el Espíritu Santo en su interior, que los redarguye, que les muestra la belleza de Cristo. Porque cuando el Espíritu Santo pone en tus manos la perla de gran precio, tú lo vendes todo y vas en pos de Cristo. A ti no te importa nada más, no te importa. Mire, yo no sé cómo haya sido usted en su juventud, especialmente los que están casados el día de hoy y están en medio nuestro. Yo no sé cómo haya sido usted en su juventud, pero yo cuando me enamoré de mi esposa fui un joven cabezón, muy cabezón. Todos los días que yo me despedía de ella, cuando éramos novios, todos los días yo le decía, pero te vas a casar conmigo, ¿verdad? Todos los días, ella ya estaba harta de mí, todos los días, pero te vas a casar conmigo, ¿verdad? Sí, me voy a casar contigo. ¿Pero estás segura que te vas a casar? Sí, me voy a casar contigo. Al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo. Ella cuenta una historia que a ella le da como que alegría contar esa historia. Yo no sé por qué, pero para el día de mi cumpleaños nos reunimos con mis papás y estábamos comiendo. Y en medio de la comida, de pronto yo les dije a mis papás enfrente de ella, pues miren, yo la verdad es que les quería decir algo importante. Yo es que me quiero casar con Besita. Mis papás guardaron silencio por un par de segundos y luego mi papá respondió, te apoyamos. Besita esperaba que mis papás le dijeran, no, piénsatelo un poco mejor, dale un poco más de tiempo, solamente llevan 3 meses de novios, no, espérate un poquito. Mis papás dijeron, dale, adelante, ¿verdad? Porque yo siempre he sido un joven cabezón, ¿verdad? En muchos sentidos. Ahora, hermano, perdone que haya utilizado este ejemplo, pero permítame ilustrarlo de esta manera. Cuando tú de verdad ves a Cristo como la perla preciosa, como lo más bello de tu vida, tú te vuelves un cristiano cabezón, que tú buscas a Cristo, persigues a Cristo, quieres a Cristo, deseas a Cristo, nada más te interesa. Quiero a Cristo, quiero a Cristo, quiero a Cristo, quiero a Cristo. Un día y otro día y otro día y otro día. Y cuando tú te presentas delante de las personas que están a tu alrededor, la gente cuando te escucha dice, ay, ya viene este cansino, me pone harto, ya no lo aguanto, no lo soporto. ¿Por qué? Porque solo habla de Jesús. ¿Has experimentado eso en tu vida alguna vez? El llamado de Cristo implica seguirle sin condiciones, sin condiciones. En cuarto lugar, el llamado de Jesús implica una acción. Mira, Jesús no les dijo a sus discípulos, venid en pos de mí, para que estéis descansando cómoda y plácidamente en vuestras casas artesonadas, en vuestros sillones de cuero. No, ¿qué les dijo Jesús? Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El llamado es a la acción. Cristo los llama no para que estén sentados, sino para que hagan algo. Y hermanos, efectivamente ellos se convirtieron en pescadores de hombres. Y con sus vidas y con su mensaje dieron testimonio viviente del evangelio transformador de Jesucristo. De la misma manera, el llamado que nosotros hemos recibido de Cristo para ser sus discípulos nos debe llevar a predicar el evangelio de Cristo al mundo que tiene la necesidad de ser salvado por un Salvador incomparable que te ha salvado a ti también. Hermano querido, yo te invito a pensar esto por un momento. El llamado es a ser pescadores de hombres. El llamado es a ser pescadores de hombres. Piensa en la analogía. Un pescador no se queda en su casa esperando a que los peces vengan y llenen su red. Un pescador sale con todos sus implementos y ¿qué?
pesca. Pues de la misma manera, el llamado de Cristo para sus primeros discípulos y para todos aquellos que creerían en Cristo por medio de sus discípulos, el llamado es salir y predicar el evangelio del reino para que muchos hombres puedan ser rescatados y puedan ser también discípulos de Cristo. Ese es el llamado de Jesús. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que los peces vengan a nosotros. No podemos quedarnos de brazos cruzados a que vengan a nosotros las almas de aquellos que tienen que ser salvados. Y hermano, escúchame bien lo que te voy a decir una vez más. El Señor no nos necesita para salvar pecadores. El Señor no te necesita para salvar pecadores. Él podría salvar pecadores sin tu ayuda, pero Él ha determinado usar pecadores como tú y como yo para llevar su evangelio y proclamar su gloria por todas partes. Bueno, sí, pastor, tienes razón, pero yo necesito más preparación. Yo necesito mucha más preparación. Hermano querido, tú solamente necesitas saber dos cosas que son necesarias para comunicarle a otro. ¿Sabes cuáles son estas dos cosas? Número uno, somos pecadores, con todo lo que eso implica. Soy pecador, la ira de Dios está sobre mí. Yo tengo muerte espiritual, separación de Dios, muerte física y muerte eterna. Estoy muerto, soy pecador y el pecado es terrible, desagrada, ofende a Dios de una manera incomparable. Número uno, somos pecadores. Eso es lo primero que debes saber. Número dos, lo segundo que tú debes saber es que Dios en amor envió a Jesucristo sin pecado para tomar nuestro pecado y morir en nuestro lugar, para darnos vida eterna en Él y comunión con el Padre. Por tanto, arrepiéntete y cree en el evangelio. Solo dos cosas. Tú tienes que saber que eres pecador y tú tienes que conocer la bendita obra del Salvador. Solo son las únicas dos cosas que tú necesitas saber para compartir el mensaje del evangelio. Ese es un mensaje lo suficientemente completo para que Dios a través de su Espíritu pueda impactar el corazón de los perdidos. Y sí, es bueno ser discipulados. Y sí, es necesario participar de las diferentes áreas de la iglesia, de diferentes estudios bíblicos para crecer y desarrollar nuestro carácter cristiano. Pero tú no necesitas estar siendo discipulado 15 años para hablar la buena noticia. No. ¿Sabes por qué yo pienso en eso? Porque la Biblia nos muestra ejemplos de lo contrario. Y de verdad, quiera Dios que esta iglesia pueda tener la pasión y la convicción de aquella mujer samaritana. La mujer samaritana no sacó un doctorado en teología. No, la mujer samaritana no estuvo 15 años siendo discipulada en una iglesia. La mujer samaritana corrió sin cansancio para proclamarle a todo el pueblo que había encontrado a alguien que era el Mesías que estaban esperando. Hermano, ve por todas partes y proclámale a todo el mundo que Cristo es el Mesías, el Salvador, el único que puede quitar el pecado de la vida de las personas, el único que puede traerles vida. En quinto lugar, y este es el último punto de este llamado de Jesús. En quinto lugar, el llamado de Jesús implica una entrega radical. Vuelvo a repetir, el llamado de Jesús implica una entrega radical. La segunda pareja de hermanos, Jacobo y Juan, según nuestro relato, dice que estaban con su padre y con los jornaleros de su padre y estaban remendando las redes porque estaban a punto de salir a pescar. Ahora, cuando nosotros leemos entre líneas este relato, lo que significa estas palabras tan sencillas es que muy probablemente Jacobo y Juan tenían una posición económica bastante acomodada, porque no cualquier persona en el tiempo de Jesús tenía jornaleros. ¿Ve usted el relato? Ellos tenían jornaleros. Bueno, ni tampoco en nuestro tiempo, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene jornaleros, ¿verdad?
¿Alguien tiene jornalero? ¿Sí? ¿No? Solo las personas en el tiempo de Jesús que estaban en una posición económica bastante acomodada podían pagar jornaleros. Probablemente ellos no tenían un solo barquito pesquero, a lo mejor tenían toda una flotilla de barcos. Es lo probable. Solamente al entender la palabra jornaleros, entendemos que muy probablemente ellos tenían una flotilla de barcos. Sin embargo, nuestro texto es muy preciso. Cuando Cristo les llamó, ellos de inmediato, lea conmigo el texto, dejando a su padre y a los jornaleros, le siguieron. Jesús los estaba llamando a abandonar su comodidad. Jesús los estaba llamando a abandonar lo que era conocido y natural para ellos. Ellos habían pescado toda la vida. Jesús los estaba llamando a abandonar sus posesiones, porque ellos al instante dejaron todo y le siguieron. Jesús los estaba llamando a abandonar su negocio de éxito como pescadores, pero no solo eso, su familia, porque dejaron a su padre. Probablemente sus amigos, quizá alguno de los jornaleros era amigo de ellos. Pero lo más importante, hermanos, Jesús los estaba llamando a renunciar a sí mismos para poder seguir al Rey que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús no les dijo simplemente síganme y sobre la marcha veremos si ustedes me ayudan con su trabajo como pescadores y vemos qué hacemos y a ver qué ocurre, ¿verdad? No, Jesús les dijo, como ya lo vimos, sin condiciones: síganme, sígueme. Y ellos renunciaron a sí mismos, a lo que ellos eran, a lo que había en sus mentes, quizás sus sueños, sus anhelos, sus planes, sus propósitos. Y aunque la historia nos cuenta el desenlace final y nos cuenta que estos 4 hombres y el resto de los discípulos, la mayoría de ellos, sufrieron y perdieron su vida por haber respondido al llamado de Cristo, hermano, fue la mejor decisión de sus vidas. Hermano, aunque esta idea parezca muy contraria a la visión del mundo, persigue tus sueños, no al diablo con tus sueños. Persigue a Cristo. De verdad, no tiene sentido perseguir tus sueños si eso te desenfoca de Cristo. Ve detrás de Cristo radicalmente, déjalo todo y ve detrás de Cristo. Este es el llamado de Jesús. Y eso va en contra de la visión de hoy. Eso va en contra de la visión natural de hoy. Cristo exige de nosotros que seamos discípulos radicales, que lo pongamos a Él como la pasión suprema de nuestras vidas, que todo lo demás quede en un segundo lugar. Eso es lo que Cristo demanda de ti, que todo lo demás quede en un lugar secundario. Tu carrera, tus estudios, tus planes, tu familia, tu carro, tu empresa, tú, ponle todo lo que quieras. Segundo lugar, Cristo está en primero. El llamado de Cristo no es a vivir una vida moderada de seguimiento. ¿Se imagina usted eso? Sí, Señor, te voy a seguir, pero te voy a seguir en un 50%. No, 50 no quiero. Bueno, te voy a seguir en un 70%. No, 70 no quiero. Bueno, Jesús, estoy gamonal el día de hoy. Te voy a seguir en un 90%. No quiero tu 90, no me sirve. Señor, 99%, déjame el 1 para mí. No quiero. Yo quiero el 100% de tu vida. Cristo quiere discípulos que le tengan a Él por encima de todas las cosas. Y permítame, hermano, decirle esto: yo no estoy siendo exagerado con este mensaje. Probablemente me estoy quedando corto. No estoy siendo exagerado. Mire lo que dice Jesús. Mateo 10, 37, 38. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y Marcos en el versículo igual añade, y se niega a sí mismo. El que no toma su cruz y se niega a sí mismo
y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo que Jesús está diciendo en este versículo es que la primera y más grande lealtad que debe tener el cristiano es Cristo. Si la elección es entre un padre o Cristo, hay que escoger a Cristo. Si la elección es entre un hijo o Cristo, hay que escoger a Cristo. Pero, pastor, ¿y qué tal si la elección es entre casa o Cristo? Pues escoge a Cristo. O si la elección es entre dinero o Cristo, escoge a Cristo. Bueno, pero eso quizás son cuestiones muy grandes, pero vamos a lo pequeño. ¿Y qué tal si la elección es entre el teléfono o Cristo? Si tu teléfono hablara el día de hoy, durante esta semana, ¿a quién escogiste? ¿Al teléfono o a Cristo? ¿Al teléfono o a Cristo? Si la elección es entre el teléfono, la computadora, las redes sociales, la televisión, las películas o cualquier otra cosa, o Cristo, hermano, escoge a Cristo. Incluso si la elección es entre un novio o novia o Cristo, escoge a Cristo. Si aún la elección fuera entre una carrera exitosa o Cristo, escoge a Cristo. Cristo nos llama a una entrega radical. Él no quiere interferencias. Él demanda ser el todo para ti. Lo vuelvo a repetir otra vez. Cristo demanda que Él sea el todo para ti. Cristo no demanda que tú seas todo para Él. No. Cristo demanda que Él sea el todo para ti. Porque Cristo te ama con todas sus fuerzas. Él vino y murió en una cruz por amor a ti, para rescatarte de la condición de depravación en la que estabas. Así que Él te ama con todas sus fuerzas. Tú no puedes decir que Cristo te ama al 50%. No, en el sello del pacto de bodas Él ha puesto el 100%. El problema somos nosotros. Por eso es que Él demanda que Él sea el todo para nosotros. Cristo debe ser el todo para nosotros. Pero si Cristo no es tu todo, Cristo para ti no es nada. Repito de nuevo esa frase. Si Cristo no es tu todo, Cristo para ti no es nada. Quiero que medites en esta idea. Mira, si tú tomas las montañas, los cerros, los mares, todos los animales del planeta, los pajarillos que trinan en las mañanas, con su bello cántico alaban al Señor. Si tú tomas las nubes, los planetas, las estrellas, si tomas cada forma de belleza creada en todo el universo, si tú tomas cada cosa que luce, que brilla y que reluce en todo el universo, y lo tomas todo y lo pones del lado en una balanza, y del otro lado pones a Cristo, Cristo siempre será mucho más valioso. No importa lo que tú pongas, Cristo siempre valdrá más que cualquier otra cosa. Por eso, y repito una vez más, el llamado de Jesús implica una entrega radical. Yo no me puedo imaginar a Pedro diciendo: Señor, espérate, voy a acercar la barca, doblar mis redes, voy a guardar las redes en la mochila. Espérate, voy a ir a casa, voy a hablar con mi mujer, voy a decirle a ella a ver si me da permiso, ¿verdad?, de seguirte. Yo no me imagino a Juan diciéndole a Jesús: Señor, pero tú sabes, tú te has puesto a pensar que mi padre Zebedeo tiene una gran empresa que puede servir como un sustento y un apoyo económico para el ministerio que tú quieres hacer. ¿No te has puesto a pensar en eso? Hay que pensar, hombre. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo: sígueme. Y al instante, dejándolo todo. Yo no te estoy diciendo que mañana vayas a vender tu carro y que vayas a entregar todo tu dinero a Cristo. No. Yo te estoy diciendo que todo en tu vida ocupe un segundo lugar y que Cristo esté en primer lugar. Que tú decidas dejarlo todo. Porque, hermanos, a veces nosotros tomamos aquella historia del rico que vino delante de Jesús y la minimizamos.
El rico que vino delante de Jesús: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Ya cumpliste los mandamientos? Sí, ya cumplí todos los mandamientos. Bueno, pues ahora ve, véndelo todo y me sigues. Dice que el rico se puso muy triste porque tenía muchas posesiones. Hermano, nosotros no podemos explicar, no, lo que Jesús quiso decir con eso. No, lo que Jesús quiso decir con eso es, literalmente, si el motivo de tu adoración, si el motivo de tu dulia, si el motivo de tu vida es tu dinero, ve, véndelo todo, dalo a los pobres y me sigues. Yo no quiero alguien que se interponga entre tú y yo. Eso es lo que dice Cristo. Hermano, se trata de una entrega radical. Así que al final termino este mensaje simplemente diciéndote: ¿te das cuenta de todo lo que significa el llamado de Cristo para ser su discípulo? ¿Te das cuenta de todo lo que significa el llamado de Jesús para que le sigamos a Él? Hermano querido, el llamado de Cristo no es un simple acepta a Cristo y haz conmigo la siguiente oración. Ese no es el llamado de Cristo. ¿Te imaginas en la orilla del mar de Galilea que Jesús se hubiera acercado a Juan y le hubiera dicho: mira, ¿me sigues? Sí, Señor, te sigo. Va, ok, repite conmigo esta oración: Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados. El llamado implica un seguimiento radical, implica un seguimiento en la acción, implica dejarlo todo, sin límites, sin reservas, implica permanencia. Hermano, el llamado de Cristo es mucho más grande de lo que a veces nos imaginamos. Se trata de un llamado para seguirle a Él permanentemente, sin condiciones, con una misión en la mente y de una forma radical. Y hermano, termino con una reflexión del pastor Sugel Michelén al respecto de este tema que hemos visto el día de hoy. El pastor Sugel Michelén dice lo siguiente: o estás abrazando a Cristo con todas tus fuerzas, o lo estás rechazando con todas tus fuerzas. En el seguimiento no hay términos medios. En el llamado cristiano no hay términos medios. O estás abrazando a Cristo con todas tus fuerzas, o lo estás rechazando con todas tus fuerzas. Hermano, quiera el Señor, de verdad quiera el Señor, y ha sido mi oración y mi petición para este día, quiera el Señor que salgamos hoy de aquí tan deslumbrados con la gloria y la belleza de Cristo, que no querramos nada más que seguirle a Él permanentemente, sin condiciones y de una forma radical, al punto de que nuestros corazones cada día puedan decir: Cristo, tú eres lo más valioso para mí.